Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Bienvenidos a esta nueva actividad de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria. Si bien seguramente con muchos de ustedes nos conocemos, con otros no, porque es la primera actividad que organizamos con los docentes de Educación Social, Cívica, Derecho y Sociología. Así que me presento. Soy la profesora Beatriz Miranda, docente de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura de CLAE, y desde el 2014, por el llamado a concurso con proyectos de gestión cultural, tengo el desafío y la alegría de ser la directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la cátedra Alicia Goyena, que ustedes saben en esta gestión conocemos como la Casa de Alicia, literal y metafóricamente. Literal porque era la Casa de Alicia Goyena y metafóricamente porque, bueno, es un lugar donde la gente se encuentra para construir experiencias y conocimientos y tiene, además de este formato que nos une hoy, cumpliendo con uno de sus objetivos, que es el de la formación permanente para los docentes desde su fundación, también el de ser un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. En mi nombre y en el nombre del equipo de trabajo que integro, hoy específicamente y como siempre de mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual y encargada de comunicaciones de la cátedra, y mi compañero administrativo, Germán Hernández, que es quienes hacen posible la realización de esta actividad. Les damos la bienvenida y agradecemos además muy especialmente a la Inspección de Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología de la Dirección General de Educación Secundaria por confiar en la Casa de Alisa para la realización de esta actividad. Hoy los recibimos a ustedes y eso es una gran alegría para nosotros, aunque sea en formato virtual, porque este formato virtual permite que estemos habitados por muchos de ustedes de distintos departamentos del país y eso es bien importante para nosotros. Pero además recibimos a algunas viejas por queridas habitantes de la casa que van a ser responsables hoy de la actividad que nos nuclea. La inspectora y profesora magíster Clara Borges por la inspección organizadora de la actividad, también es organizador el espacio de educación y TIC de la DGS y estamos hablando específicamente de la profesora magíster Viviana Linale y la profesora Natalia Elizalde, queridas compañeras que hace bastantes años que habitan la Casa de Alicia. Así que un placer para nosotros recibirlos hoy. Gracias a Clara, Viviana y Natalia y bueno, que sea una buena jornada para todos. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la inspección, pido disculpas porque no pude activar la cámara, ahora voy a ver si lo puedo lograr. La inspección, es un placer para la inspección poder apoyar estas actividades. Le damos la bienvenida al colectivo docente y bueno, y estamos en buenas manos con las compañeras Natalia Elizalde, con Viviana Linale y con el apoyo de la cátedra que nos cede este espacio. Así que bueno, que sea una linda jornada para todos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Natalia Lizalde, soy profesora de la asignatura, educadora social, contenidista por el portal de la asignatura. Como ustedes saben, esta actividad tiene la propuesta de trabajar la lectura fácil y la planificación diversificada en el marco del DUA. Junto con la inspección y con Viviana consideramos dividir esta actividad en dos instancias, por eso Viviana se va a centrar en la lectura fácil y luego vamos a ver otra instancia que decidirá la inspección para profundizar en la planificación diversificada. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y muchas gracias por estar. Bueno, hola a todos, mi nombre es Viviana Linale, muchas gracias Beatriz, como siempre es un gusto, un gran placer estar aquí en esta casa, compartiendo con tantos colegas conocidos y bueno, como decía Natalia, es bastante extensa la actividad, así que vamos a hacer en principio un abordaje de lo que es el diseño universal, centrado sobre todo en la educación inclusiva, y vamos a hacer una pequeña aproximación hacia lo que es la lectura fácil
que ustedes después podrán solicitar quizás algún curso en profundidad, por ejemplo, de lectura fácil, de diseño universal, de educación inclusiva, que entre los dispositivos de la DGES que realizan esto está el Centro de Recursos para Estudiantes Sordos del que yo formo parte. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Bien, para iniciar la tarde de hoy he elegido una metáfora que utiliza Carlos Esprier y él específicamente la plantea con relación a los tipos de instituciones, ¿no? Y los tipos de instituciones tienen que ver con los diferentes tipos de puerta que existen para ingresar a ellas. Por supuesto que este tipo de puertas también podemos utilizarlas en nuestras aulas, o en nuestras casas, o en nuestras vidas. Plantea que existe, por ejemplo, un aula, una institución de puertas abiertas, donde las personas que ingresan se sienten acogidas, se sienten cómodas, pueden transitar y disfrutar. Un segundo tipo de puerta, que es, que es bastante llamativa, pero es estas puertas giratorias, que de la misma forma que ingresan, los estudiantes salen, en este caso del aula. Y el tercer tipo de puerta, que es una puerta detectora de metales, que lo que hace es lo que hacemos muchas veces nosotros cuando pareciera que necesitamos tanta información de los estudiantes antes de empezar a trabajar con ellos, que un poquito en esto también me voy a detener hoy. Entonces, esta detectora de metales tiene tantos requisitos que a veces es prácticamente imposible acceder. Voy a iniciar con este video que lo he usado muchas veces, pero que es muy significativo para trabajar con este tema. Y ahora les quiero contar, desde hace muchos años que yo trabajo en educación inclusiva y es muy común recibir este tipo de correos. Hola, necesito ayuda. Este año tengo un estudiante sordo y un autista, ¿me puedes enviar algo para trabajar con ellos? Y cuando los leo, en realidad sí, o sea, agradezco mucho el interés, la búsqueda del docente, la necesidad de encontrar algo para trabajar con ellos, pero para poder ayudar o para poder enviar algo, para poder colaborar, necesito mucho más que una etiqueta para ese estudiante, porque pareciera que todos los chicos sordos son iguales o todos los autistas son iguales, y si bien es a veces necesario hablar de este tema y hablar de etiquetas para visualizar, no es para nada necesario este tipo de etiquetas para solicitar, por ejemplo, un material, un recurso para trabajar con un niño. Yo creo que ya se dieron cuenta, pero me está faltando, por ejemplo, qué quiere trabajar con el niño, desde dónde quiere partir, eh, eh, qué es lo que el chico sabe, qué intereses, o sea, algo que me indique, bueno, esto es lo que está necesitando este docente. Algo que es muy importante también, que lo descubrí durante tantos años, es que una vez que logramos cambiar la mirada, la cambiamos para siempre. Esto significa que si algo de lo que vamos a trabajar hoy les hace cambiar la perspectiva que tienen sobre alguno de los temas que vamos a abordar, es muy importante porque la cambiamos para siempre. O sea que si algunos están viendo perfiles y logran ver una copa, o están viendo una copa y logran ver perfiles, esto lo van a ver para siempre. Algo que es muy, muy, muy importante tener en cuenta es que no existen respuestas universales. No existen respuestas universales porque simplemente todos somos distintos. Podemos distinto, queremos distinto y preferimos distinto. En un ratito voy a hablar de Lera Borodinsky, pero para ingresar en el tema es importante también tener en cuenta qué estoy diciendo cuando estoy hablando de un tema. Por ejemplo, si yo hablo de educación inclusiva, no es el mismo enfoque de inclusión educativa, y sin duda que necesitaríamos otro webinar para hablar sobre el tema, pero cuando hablo de incluir a alguien en un espacio, lo estoy incluyendo a esa persona en un espacio que ya está constituido. Cuando yo hablo de educación inclusiva, estoy hablando de crear espacios para todos.
El término correcto sería hablar de personas en situación de discapacidad hoy. Es el término correcto porque esto cambia mucho, los colectivos han avanzado mucho, hay muchos autores, se va avanzando sobre el tema. Yo soy de la época que decir capacidades diferentes era la opción correcta. Pero si ahora yo les pregunto capacidades, cuando ustedes tienen, por ejemplo, 30 chicos y un estudiante con una discapacidad o un autista, un chico síndrome de Down, capacidades diferentes, ¿ese chico tiene capacidades diferentes a quién? Porque si vamos a la misma realidad, todos tenemos capacidades diferentes. También es muy común hablar de aulas heterogéneas y aulas homogéneas, pero yo siempre cuento que mi primera reunión de profesores, yo en mi libreta, mi primer juicio fue aula heterogénea, porque los mayores, los profesores que sabían mucho más que yo, era el concepto que ponían en la reunión, y ahora digo, pero en tantos años de trabajo nunca me tocó un aula homogénea. Y yo creo que si ustedes se ponen a pensar, nunca tuvieron un aula homogénea. Que nuestra perspectiva sea posicionarnos ahora desde otro lugar, eso sí, pero las aulas siempre fueron heterogéneas. Tenemos que hablar de personas y dejar de hablar de etiquetas por una simple razón. Yo puedo decir, para las personas sordas es importante tener en cuenta la lengua de señas. Sí, pero no para todas las personas sordas, porque hay personas sordas que están oralizadas y no hablan lengua de señas. Hay personas sordas que no hablan ni lengua de señas ni tienen una segunda lengua, como en este caso sería el español. Entonces, cuando decimos las personas síndrome de Down tienen tal característica, y puede que sí, puede que no, porque todas las personas somos distintas. Y también tenemos que tener en cuenta que hay un paradigma social y hay un paradigma médico para referirnos a la educación inclusiva. Con relación a las personas sordas, que es un ejemplo muy simple que voy a dar en este momento, si yo me posiciono en el paradigma médico, voy a decir, las personas sordas tienen una discapacidad auditiva, por ejemplo. Pero si yo me posiciono en el paradigma social, como está posicionado, por ejemplo, la Dirección General de Educación Secundaria, la ANEP, toda ANEP, tendría que hablar de una visión socioantropológica de la sordera. Entonces, con esta visión, que es con la que trabajamos, yo tengo que decir que son personas hablantes de otra lengua. O sea que para la educación, las personas sordas son hablantes de otra lengua. Para tratar de trabajar en un aula y tener en cuenta a todos los estudiantes, es interesante trabajar, por ejemplo, con el diseño universal de aprendizaje, que no nace en la educación, sino que nace en la arquitectura, haciendo rampas para el acceso a los edificios, y que recién en el 90, con el CAS, se empieza a poner de manifiesto esto de la educación para todos. Si tuviera que definirlo, hay muchos conceptos, si ustedes buscan en Google sobre lo que es el diseño universal, pero es un marco educativo que guía el diseño de métodos, materiales y entornos flexibles que minimizan las barreras, adoptan la variabilidad como norma, la variabilidad humana, y desarrollan el aprendizaje para todos. ¿Qué busca el DUA? También pueden encontrar muchísimas opciones en Google de qué busca el DUA, pero yo seleccioné 3. En principio, establecer la diversidad como norma y no como la excepción. Segundo, crear un currículo que responda a la diversidad sin necesidad de cambio. Y tercero, evitar las adecuaciones curriculares. ¿Y por qué evitar las adecuaciones curriculares? Porque estamos posicionados en un marco en el cual se trabaja con adecuaciones curriculares y se trabajaba con adecuaciones curriculares. Primero con la tolerancia, después con las adecuaciones. Entonces, ya que todos supongo que conocen las adecuaciones y conocen también algo del diseño universal o lo conocen, quise hacer un cuadro comparativo para entender específicamente de qué hablamos cuando hablamos de diseño universal. Las adecuaciones utilizan un paradigma normalizador. O sea, tengo 30 chicos, un chico con discapacidad, entonces entro como docente a la clase y digo, bueno, ustedes van a hacer tal trabajo, tú vas a hacer este otro trabajo diferente.
se propone el DUA como parte del mismo currículo y las adecuaciones se proponen como un currículo paralelo. El diseño universal permite la opción de aumentar o disminuir el nivel de complejidad según el aprendizaje esperado, mientras que las adecuaciones permiten la opción de eliminar los aprendizajes esperados. Muchas veces es el docente que dice, no, él no puede, entonces él va a hacer un dibujo. El diseño universal se hace pensando en todo el grupo y teniendo en cuenta todos los estudiantes, mientras que cuando hago una adecuación la realizo para un estudiante específico. El diseño universal permite incorporar aprendizajes de otros grados o niveles en la misma dinámica grupal, mientras que las adecuaciones incorporan también aprendizajes de otros grados o niveles, pero una dinámica distinta a la grupal. Yo he conocido muchos chicos que tienen adecuaciones y que no quieren tener adecuaciones porque no quieren sentirse etiquetados, que no quieren sentirse separados de su grupo. ¿Qué implica el diseño universal? Primero que nada, pone de manifiesto que no hay dos categorías estancas de personas con discapacidad y sin discapacidad. Se entiende que la diversidad es inherente a cualquier ser humano y si yo me pongo a hacer preguntas en este momento a todos ustedes, todos vamos a responder distintos y vamos a preferir distintas opciones. Luego que pasamos luego de pasar por una pandemia, creo que a todos nos quedó claro que las necesidades o las preferencias de los seres humanos pueden ser permanentes o transitorias. Puede ser que en algún momento yo necesite una rampa digital, por ejemplo, para comunicarme, pero no la necesito siempre o no la voy a preferir mañana. Y también tener en cuenta que el foco se desplaza del estudiante a los materiales, a los medios y al diseño curricular. El currículo será discapacitante en la medida que no permita que todos los estudiantes puedan acceder a él. O sea que, ¿cómo cambio el foco? ¿Cómo se interpreta que se cambia el foco del estudiante, por ejemplo, a los contenidos o al currículo, a los materiales? Porque yo ya no puedo decir el estudiante no puede. El estudiante puede. El problema es que yo no estoy trabajando, no estoy brindando los materiales o los recursos necesarios para que el estudiante pueda. Lo mismo diríamos, por ejemplo, si tenemos si estuviéramos ahora, por ejemplo, en un lugar donde yo estuviera arriba de un atrio trabajando, ustedes para acceder a este atrio hay una escalera, entonces si llega una persona con silla de ruedas, evidentemente todos vamos a pensar, él no puede subir, pero en realidad sí puede subir. El problema es que está faltando una rampa para que él pueda acceder al lugar donde yo me encuentro. Entonces, es fundamental considerar que la barrera está en el diseño, no en el individuo, y comprender que la variabilidad es la norma, que podemos predecirla y tenemos que ofrecer opciones que permitan que todos los estudiantes aprendan. Y aquí tenemos diferentes formas de, por ejemplo, cuando creamos materiales. Podemos crear el mismo material para todos, podemos crear algunos materiales distintos, en el caso de estar haciendo una adecuación, o podríamos crear, como en este caso, un material que sea accesible para todos. En cuanto a los principios del DUA, son 3 principios, quizás muchos de ustedes ya los conocen. Tenemos que tener en cuenta que si vamos a trabajar con materiales, todos aprendemos distinto, todos nos implicamos distinto y todos nos expresamos distinto. Entonces, yo sé que a todos nos ha pasado esto que vamos a ver en un pequeño video, que en realidad los que vieron la serie, por favor, absténganse de la discapacidad y piensen en el entorno. Si pensamos que tenemos que tener en cuenta diferentes formas de implicar a los estudiantes, entonces yo creo que a todos nosotros nos pasó alguna vez como docentes que hubo algo que nos impactó mucho y pensamos en utilizarlo en nuestra clase y con toda la ilusión planteamos esa situación y no se impactó nadie se impactó, porque nos impactamos nosotros con nuestra biografía, nuestra trayectoria, nuestra forma de encarar la vida,
Por eso es importante que cuando vamos a implicar a nuestros estudiantes, cuando vamos a trabajar con ellos, es importante tener en cuenta que no todos se van a implicar o se van a motivar de la misma forma. También tendríamos que proporcionar múltiples medios de representación, que es el segundo principio del DUAT, porque todos aprendemos distinto. Y si todos aprendemos distinto, entonces no deberíamos utilizar una única forma de plantear la propuesta para nuestros estudiantes. Y también tener en cuenta que deberíamos proporcionar múltiples medios de expresión para que todos los estudiantes puedan decir o contar lo que saben de la forma en que se sientan más cómodos. En cuanto a proporcionar múltiples medios de representación, existen muchísimos y esto lo consiguen, o se los comparto también, tiene que ver con el CAS. Pero, por ejemplo, podríamos ofrecer lectura fácil, lengua de señas, audiodescripciones, que tengan audio los contenidos, que los textos sean en formato TXT para que se puedan traducir a cualquier lengua, tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, resaltar ideas principales, relacionarlas entre sí, procesar la información de diferentes formas para que todos puedan acceder. En cuanto a las diferentes formas de acción y expresión, tendríamos que tener en cuenta que si vamos a utilizar, por ejemplo, herramientas, una plataforma como CREA, que casi todos utilizamos, la navegación, tener presente que puede acontecer que los estudiantes ingresen al aula y se pierdan, que no sepan dónde están, que necesiten una guía, que necesitan niveles graduales de apoyo, que la información esté clara, que esté organizada, que esté clasificada, que sea fácil acceder y navegar por los diferentes espacios. Y en cuanto a la implicación, también tener en cuenta que podemos trabajar con por ejemplo, la retroalimentación, trabajar con diferentes habilidades y estrategias, la autoevaluación, la metacognición, tratar de minimizar los distractores, que esto es muy importante. Cuando ponemos mucha información, hace lo que se llama una sobrecarga cognitiva, que los estudiantes no saben qué es importante y qué no lo es, y se pierden en el material. En cuanto a la tecnología, es una gran herramienta que tenemos en la actualidad. Hace que la información sea más accesible, que se pueda manejar, que se pueda compartir, que se pueda traducir, que todos los estudiantes puedan acceder a ella, y la verdad que los estudiantes muchas veces acceden a ella y la manejan mucho mejor que hasta los propios docentes. Algo muy simple, si tenemos que hablar de medios de representación, este sería un medio de representación que todos trabajamos, por ejemplo los textos. Cuando queremos dar un contenido a nuestros estudiantes, el texto es algo fundamental y que todos tenemos textos, fichas y material en papel o en texto. Pasar este texto a este otro medio es un concepto sobre admiración, y acá lo mismo. Por nada puse en el mismo contenido lengua de señas, texto y audio. O sea que este material es mucho más accesible que el material anterior. Y acá voy a poner un ejemplo que nada tiene que ver con derecho, y fue justamente elegido por eso, porque si yo voy a enseñar a mis estudiantes a contar, ¿no? Y les voy a enseñar a contar utilizando juegos, Google, a contar con los dedos, con un libro, con un juego de mesa, con una calculadora, con un ábaco, ¿por qué en el momento de evaluarlos los voy a evaluar con un papel, una cuenta y ponga resultado y no use calculadora? Si yo les enseñé a contar de todas estas formas. Lo mismo me pasa, yo que trabajo con estudiantes sordos, muchas veces en el momento de la evaluación
mis primeras evaluaciones con ellos era, cuando yo doy mi clase, lo doy con un intérprete. O sea que la información a mis estudiantes les llega en lengua de señas. Ellos piensan en lengua de señas, trabajan en lengua de señas, toda la clase está en lengua de señas, pero cuando los voy a evaluar, los evalúo con texto. Con un texto, responda o haga o realice. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy leyendo los contenidos que ellos me responden, yo lo que estoy evaluando no es lo que el estudiante sabe. Estoy evaluando lo que el estudiante sabe decir en lengua de señas. Perdón, en español, no en lengua de señas. Entonces me estoy perdiendo, en este ejemplo, una cantidad de información sobre el conocimiento real que tienen. Es como si fuéramos a un congreso en China, todo el congreso lo escuchamos en chino, con auriculares, y en el momento de la evaluación, bueno, si ustedes quieren un certificado, respondan esto y está en chino. Nosotros recibimos la información en español, no en chino. Entonces hay que tener en cuenta todos estos recursos que utilizamos, y también que sea coherente la forma de enseñar con la forma de motivar, con la forma de evaluar también. Permiso, Esto es Vivi. obvio. Y Cuando adelante. tengamos otro encuentro sobre planificación, vamos a ver que lo primero que vamos a pensar en realidad es cómo vamos a evaluar. Pero es como dice Vivi, bueno, si yo propongo unos contenidos a través de diferentes recursos, pero al momento de evaluar nada de eso, de esas formas como yo acerqué, ofrecí esos aprendizajes, se ven ahí, lo primero que tengo que poner, bueno, si voy a enseñar de tal manera, ¿cómo voy a evaluar eso? Exacto, exacto. Es todo como, hace 10 días que venimos trabajando con la inspectora, y es justamente eso, tiene que haber una coherencia entre todo el proceso. Y esto es lo primero que realizan los profesores cuando inician o cuando empiezan a trabajar con el diseño universal. Ponen una cantidad de recursos para que todos los estudiantes accedan por el lugar que quieran acceder. Yo por mi edad estoy acostumbrada al índice, al libro, al orden, a un recorrido para llegar al lugar donde todos lo recorremos igual y llegamos. Pero en realidad los estudiantes ahora, si nosotros presentamos esta información de esta forma, que tiene un libro, tiene un póster virtual, tiene contenidos, tiene espacios web, tiene lengua de señas, tiene podcast, tiene juegos, tiene otros juegos para descargar y para jugar en físico. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante va a ingresar al material de la forma que más cómodo se sienta. El que necesita lengua de señas va a entrar en lengua de señas, el que le gusten más los juegos va a entrar por el lado de juegos, pero seguro que todos los estudiantes en esta clase se van a ir sabiendo qué es el bullying. Digamos que esta es la primera aproximación que podemos hacer a trabajar con diferentes formatos de contenidos. Pero los diferentes formatos de contenidos no son suficientes cuando trabajamos con el diseño universal. Necesitamos realizar una ruta de aprendizaje. Y no es porque todos vayamos a realizar el mismo camino en el mismo momento y llegar al mismo lugar. No. Se trata justamente de presentar una guía para que el estudiante sepa qué es importante, qué consideramos nosotros que es fundamental, que podríamos hablar hasta de comparar con una especie de rúbrica, ¿no? Que ellos de antemano sepan qué es lo que tienen que priorizar, que puedan ser capaces de desarrollar una conexión y contexto entre las diferentes experiencias de aprendizaje, y sobre todo ofrecer estímulos para evitar la deserción y reforzar el comportamiento en la medida que se avanza. En este caso, por ejemplo, es muy importante, cuando hemos trabajado con escenarios, los escenarios en tecnología son gratuitos. Yo puedo crear cualquier tipo de escenarios y trabajar con los estudiantes, y es de forma gratuita. Yo, por ejemplo, puedo hacer una actividad en la que los estudiantes tengan que trabajar en grupos, y pueden pasar de un contenido a otro, y cada vez que pasan a un contenido, pueden adquirir determinados conocimientos, y les decía que si están trabajando en grupos, es muy importante, porque como los grupos son heterogéneos, estos pequeños grupos, cada estudiante tiene que aprender a valorar todas las potencialidades del compañero para poder ir sondeando o pasando de un espacio a otro.
En cuanto a la forma de evaluar, no hay nada más importante que los estudiantes puedan y que entiendan que a medida que ellos se hacen conscientes de su propio aprendizaje, cada vez que acceden a un contenido lo van a aprovechar y lo van a encarar y abordar de forma más personal y de forma que les sea más significativa a todos. Yo trabajé muchos años en el Java y era muy cómico. Yo creo que a todos con nuestros hijos nos ha pasado. ¿Qué diste hoy? Y nos dicen, no sé, no tengo ni idea. Entonces, si el estudiante ni siquiera sabe el tema de la clase, es que de verdad el docente encaró mal la propuesta. ¿Mm? Y si el estudiante es consciente o sabe cómo lo aprendió, por ejemplo, que se dé cuenta que en este momento de su vida le gustan los podcasts o le gustan los videos o le gusta más leer, próximamente en otros materiales también va a ser más significativo para él seleccionar primero los contenidos que le son más accesibles. ¿Qué fue fácil y difícil? Cuando el estudiante logra descifrar qué es fácil y difícil y todavía nosotros podemos descubrirlo también, nos sirve para replanificar para la próxima actividad. Si el estudiante entiende para qué le ha servido, y nosotros fuimos capaces de que el estudiante llegara a entender para qué le va a servir o le sirvió esto, es fantástico, y si puede utilizarlo en el futuro en otra circunstancia de su vida, entonces sí cumplimos con todos los objetivos que nos propusimos como docentes. Como una forma de resumen que no lo es, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para empezar a diseñar nuestros contenidos en formato de diseño universal de aprendizaje? Primero, entender que tenemos diferentes formas de aprender, los seres humanos, de expresarnos y de impactarnos. Segundo, tener en cuenta que a mi gusto debería ser solo educación, pero ya sabemos que para visualizar diferentes aspectos a veces hay que nominarlos, como en la educación inclusiva. Tener en cuenta también que es muy interesante el aprendizaje ubicuo, teniendo en cuenta que todas las personas, en este caso todos los estudiantes, aprendemos en todo momento y en todo lugar, y posiblemente si en este momento pensamos algo que de verdad nos impactó, un aprendizaje que nos caló, que nos impactó, probablemente no haya sido dentro del aula, ¿sí? Y que toda la institución educativa o toda el aula o todos los espacios institucionales son espacios para aprender. También tener en cuenta la lectura fácil, que hoy vamos a incursionar un poquito en ella. Tener en cuenta las rampas digitales, que son dispositivos que hacen que cualquier persona pueda acceder a los mismos contenidos. Y por supuesto la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la metacognición. Yo quiero que, si es posible, que miremos este video y hagamos un cortito comentario antes de seguir. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien se anima a hacer algún comentario sobre este video antes de seguir? ¿Qué pasó? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Lo que pasa, creo, lo que nos pasa en el día a día, que ellos tienen toda la información en ese dispositivo que nosotros tanto nos hemos negado o peleado, entre comillas, pero que es inevitablemente muy bueno si nosotros podemos acompañar ese proceso, ¿no? Para que ellos encuentren esas herramientas, pero creo que sí, que ellos se adelantan y por suerte pueden llegar a saber más que el docente. Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Una pregunta, ¿qué pasa con el rol de este docente? ¿Qué está pasando aquí? Margarita. Claro, lo que pasa es que los alumnos ahí están demostrando las habilidades digitales que poseen. Y el docente ahí debía de haberse adecuado a esa realidad, porque nosotros no somos actualmente contenedores de información. En realidad es tanta la información que hay una sobrecarga informativa realmente. Es imposible
abarcar todo. Entonces nosotros teníamos que ser guías y acompasar con ellos eso. O sea, tenía que haber tomado esas intervenciones tan ricas y haberlas compartido, ¿verdad? Crear un aprendizaje dialógico a través de lo que dice Habermas, ¿verdad? Lograr ese influjo que enriquece, ese contexto de diálogo, que es lo que se apunta actualmente, porque nosotros no podemos llegar a abarcar todo, es imposible. Dejo a los otros compañeros. Me encanta Margarita. escucharlas. Riquísimo. Divina la de la inspectora, ya la estoy viendo. Divino todo. Me encanta esta instancia. Divino. Gracias, Gracias por Margarita. permitirme participar. Gracias a ti. ¿Y qué pasa con la propuesta del docente? Yo iba a decir eso, ¿qué pasa con la pregunta? Porque se ¿Qué la pasa con encontramos tan esta fácil propuesta? en internet, y porque hay algo de la pregunta que estaba bastante fácil de encontrar. Yo creo que si Google ya lo sabe, entonces no es una propuesta docente. Si las preguntas que hacemos las sabe Google, o si la propuesta que hacemos es de este tipo, y no estamos enseñando nada. Porque si lo que estamos enseñando lo sabe Google, la forma que estamos utilizando para enseñar, entonces no estamos enseñando nada. No hay reflexiones, está repitiendo, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Si mis propuestas tienen que ver con ese tipo de preguntas, y yo creo que ya hemos asistido a muchísimas salas con inspección y ya sabemos que no va por ese lado. Nuestro rol cambió. Nuestro rol cambió. Y digo cambió porque yo sí asistía a los profesores que eran contenidistas y que repetían. Claro, yo no tenía internet en mi época, no había internet. No tenía el libro, que probablemente lo que decía el docente era lo mismo del libro, pero o sea que es muy importante también cambiar nuestra propuesta, nuestra práctica, nuestra postura frente a toda esta realidad que nos encontramos. ¿Sigo un poquito más? Y ahora sí, les quiero contar que voy a empezar a trabajar con ustedes un poquito, porque esto hay cursos, o sea, nosotros tenemos también cursos sobre lectura fácil, pero simplemente para ponernos en ese lugar en el cual muchas veces los docentes nos encontramos. Lera Boroditsky dice que el lenguaje modela nuestra forma de pensar. O sea, lo que decimos, cómo aprendemos, y nos posiciona en determinado lugar y paradigma. Por ejemplo, Sol es femenino en alemán, con toda la implicancia, no tiene nada que ver con el género que ello significa, pero masculino en español, y con Luna es al revés. Puente es gramaticalmente femenino en alemán y masculino en español. En lengua de señas no es ni masculino ni femenino, es puente. En Japón, por ejemplo, que esta parte me encantó de Lera, dice, a Lera lo encuentran en internet, en TED, en esta ponencia que está muy buena. En Japón no se dice te amo, dice me gustás hoy, ahora, te estoy queriendo ahora. Y ella habla de esos duelos que tenemos los latinos, porque cuando nosotros decimos te amo pareciera que es para siempre, 5 vidas más. Entonces cuando ya no te amo, ese concepto no está en nuestra estructura mental de cómo que ya no te amo si yo te amaba para siempre. Entonces quizás hay una cantidad de temas que hacen que, según como nosotros lo expresamos, lo aprendemos o nos impactan. Un simple ejemplo, que esto sí es bien personal, es que, por ejemplo, hay una tribu aborigen que ellos cuando se saludan dicen hacia dónde vas, ¿no? Entonces, cuando dicen hacia dónde vas, dicen hacia el noreste, hacia el sureste, se dicen exactamente el lugar geográfico hacia dónde van, en vez de como nosotros, ¿cómo estás? Bien. Entonces yo, que me pierdo muchísimo y no puedo salir sin un GPS porque de verdad tengo una discapacidad sensorial, yo pensaba, si yo hubiera nacido en esa tribu, sabría siempre dónde está el noreste, el sureste, cosa que no me pasa hoy. Entonces, de verdad que la lengua modela nuestra forma de pensar. Y para que llegue a modelar nuestra forma de pensar, es importante
que nos llegue a todos la información. Entonces vamos a trabajar un poquito con esto de la lectura fácil, esta metodología que hace que la información nos llegue a todos. La lectura fácil es una metodología que permite crear y adaptar documentos para que sean más fáciles de entender. No solo afecta al texto, sino también a las ilustraciones, al diseño y a la maquetación. Y esto es súper importante. El método de la lectura fácil tiene dos fases principales. Una es la adaptación, que es cuando el docente o cuando la persona que está modificando un documento para que todos lo entiendan, aplica las directrices de lectura fácil. Luego existe una segunda parte que se llama validación, que en Uruguay no existe, la validación, que se trata de comprobar que el texto se comprende. No existe un organismo para validar. Lo que hago yo, o lo que hagan los profesores que hacen estos cursos con nosotros, yo adapto un texto, por ejemplo, en mi asignatura y se lo paso a un compañero que es de biología. Porque por mi formación, hay cosas que para mí están clarísimas del derecho, pero que no están tan clarísimas si se lo paso a un profesor de biología. Entonces, si ustedes deciden empezar a trabajar con la lectura fácil, podrían pasárselo a un colega que no es de la asignatura para ver si realmente se entiende lo que estamos diciendo. En cuanto a las directrices, como todos percibimos la información de forma diferente, tenemos que usar el lenguaje más adecuado para las personas a las que va dirigido. Por ejemplo, si estamos creando un material para adultos, no podemos utilizar un lenguaje infantil. También considerar que es muy posible que las personas que van a utilizar esta información no sepan mucho del tema, ¿no? O sea que tenemos que explicarlo claramente y también todas las palabras difíciles relacionadas con él. ¿Sí? Tener en cuenta que hay palabras poco comunes que a veces podemos evitarlas. Si podemos evitarlas, las evitamos. Si no podemos evitarlas, por ejemplo, en derecho hay palabras que bilateralidad es bilateralidad, la tengo que poner tal cual está, pero puedo ejemplificarla o explicarla. En este momento supongo que ya se dieron cuenta que los que en principio pensaron que crear contenidos en lectura fácil era hacer un resumen fácil, es justamente lo contrario. Es ampliar la información de tal forma o describirla o presentarla que todos puedan entender de qué estamos hablando. Estas son directrices que las voy a dar bien rápido porque no es el momento, tampoco tenemos tiempo de ingresar, pero que nos van a servir para la actividad que vamos a realizar. Evitar poner puntos y comas o muchas comas. Por ejemplo, si voy a hacer una lista, no debería poner palabra seguida de coma, seguida de coma, seguida de coma. Si es una lista, podría escribir cada palabra hacia abajo. Eso sería mucho más accesible y cumpliría una de las directrices de lectura fácil. Evitar usar signos poco habituales. Estamos acostumbrados a escribir muchos con el celular, que escribimos todo con minúscula, todo con mayúscula, o ponemos palabras. O sea, tratar de escribir los signos que corresponden. Para números cortos es mejor escribir números y no letras. Para números largos hay que escribir con números y letras. Por ejemplo, 1.000.000, el número 1 y la palabra millón. Para números muy largos es mejor redondearlos, y como no somos profesores de matemáticas, que los resultados tienen que ser exactos, esta directriz sí se aplicaría. Evitar usar números ordinales y usar números romanos, si es posible, y si, por ejemplo, tengo que usar un número romano, explicar que la X se lee décimo. En cuanto a la gramática, es mejor usar verbos que estén en presente. No usar verbos en voz pasiva, tampoco en pasiva refleja. Por ejemplo, si yo quiero decir, me hubiera gustado ir a tu cumpleaños, si hubiera podido, hubiera ido, ¿no? Toda esta información que es más que nada oralizada. Podría decirlo, quise ir a tu cumpleaños, pero no pude. ¿Sí? El sujeto debe estar en todas las frases, y esto no es menor, y es justamente algo al revés de lo que hacemos cuando creamos documentos, porque
si yo estoy creando un contenido y digo, Juan, un ejemplo, ¿no? Juan hizo tal cosa. Él hizo, y sigo utilizando sujeto omitido, es mejor utilizar cada vez que me refiero a Juan, Juan, para que sea accesible para todas las personas. Todas las frases deben estar ordenadas, por ejemplo, sujeto, verbo y complemento. Siempre, esa estructura. Comprobar que la frase tenga solo un verbo y si tienen más verbos, crear otra frase. Utilizar es mejor utilizar frases positivas. Y en cuanto al vocabulario, la primera directriz es nunca la utilizamos, porque cuando estamos escribiendo un párrafo y yo puse la palabra computadora, no la repito un renglón o 2 renglones más abajo. Voy a utilizar dispositivo, ordenador, equipo, porque no quiero repetir computadora. Pero en lectura fácil, si yo decido llamar a un objeto computadora, cada vez que me refiero a ella, me voy a referir con la palabra computadora. Puedo en algún momento poner sinónimos de computadora y los pongo todos, pero cada vez que me refiero a computadora, le llamo computadora. Evitar el uso de metáforas, y sobre todo porque las metáforas tienen que ver mucho con las culturas de los pueblos, de las ciudades, de los países. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos viendo una serie y escuchamos risas, y es una serie de repente de Estados Unidos, y escuchamos risas y nos decimos, ¿pero de qué se ríen? Bueno, se están riendo de que esa frase, esa situación que plantearon, es significativa para ellos. Entonces, el uso de metáforas, si es posible, no deberíamos utilizarlo. Evitar usar siglas. Si es necesario, el uso de palabras difíciles, se debe explicar el significado. Evitar usar palabras con sentido figurado. Ahora voy a poner un ejemplo en un ratito. Evitar usar abreviaturas. Es decir, este libro es larguísimo, decir, este libro es muy largo, es muy extenso. Y revisar mucho los conectores. Por ejemplo, si yo digo, estoy estudiando a fin de sacarme la libreta de conducir, si una persona que no domina, por ejemplo, el español, está leyendo lo que yo escribí, en la palabra fin va a decir que se acabó. Lo va a llevar a un concepto que nada tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Entonces, si puedo cambiar a fin por para, sería recomendable. En cuanto a la tipografía, utilizar un solo tipo de letra que no tenga serif. Las letras con serif son esas letras que tienen muchas vueltitas. Evitar poner letras en cursiva. Evitar escribir todas las palabras en mayúscula. Evitar poner letras en colores porque los colores no tienen un significado especial o sea, no hay un significado para los colores en las letras y en los textos. Nosotros trabajamos con un libro hace un par de meses, que estamos con el segundo ya, de aprender a leer y escribir en español. Y fue muy importante la aplicación de todas estas directrices porque el libro tenía muchos colores, pero para hacerlo accesible, para cumplir los requisitos de accesibilidad, tuvimos que sacarle algunos colores a los textos, algunos digo porque algunos se mantuvieron, porque no tenían un significado. En cuanto a las letras, que no sean muy finas o que no estén muy juntas o que no tengan sombras, y con un texto de tipo normal, de tipo 12, 14, el interlineado debería ser de 1,5. Si es un texto más grande, agrandamos el interlineado. En cuanto a la accesibilidad, si vamos a crear un contenido, esto es una receta, pero lo podemos aplicar a nuestras clases. Y voy a poner un ejemplo del pizarrón. A mí me pasa muchas veces que estoy dando una clase y escribo una palabra en el pizarrón y la explico, y luego escribo otra y la explico. Y cuando termina mi clase miro el pizarrón y está lleno de palabras que no tienen una coherencia. Y muchas veces los estudiantes le sacan una foto o lo copian, y eso es lo que se llevan a su casa como registro de mi clase. Entonces, es importante también tener en cuenta que si es posible, cuando utilizo el pizarrón, utilizarlo de forma que tenga un título, que tenga un contenido, que tenga
que esté organizado, que sea coherente con la información y con la estructura que yo le fui dando a mi clase. Y acá lo vemos clarísimo. Tenemos la primera receta, que tiene todos los mismos contenidos que la segunda, pero la segunda está organizada en pasos, la imagen acompaña al texto. Las imágenes son muy lindas y hay una cantidad de programas que hacen presentaciones y que hacen, pero cuando utilizamos una imagen tiene que ser coherente con el texto que voy a utilizar. Y si utilizan, por ejemplo, imágenes, yo les recomendaría una página como, por ejemplo, Arasac, que es una página de acceso libre, gratuito, que las imágenes todas se pueden utilizar y reutilizar y modificar. Y son imágenes que son, como estas que están viendo, que son universales. Son las que utilizan todos los lectores de pantalla, perdón, las rampas digitales y que son accesibles para todos. Acá está un ejemplo del texto que les decía. De estos 4 textos, por supuesto que los 2 de arriba son mucho más lindos, pero si vamos a la accesibilidad, todos nos damos cuenta que esto es accesible y que acá nos cuesta un poco más leer la información. Si vamos a utilizar imágenes que son significativas, deberíamos utilizar la opción de la descripción de las imágenes, escribir de qué se trata, para que, por ejemplo, un lector de pantalla pueda explicarle o leer a una persona no vidente qué significa esta imagen. Si la imagen no es significativa, simplemente cliqueamos, la imagen no es significativa. Si vamos a crear, por ejemplo, una plataforma de CREA, es importante un aula para nuestros estudiantes, digo CREA porque es la que utilizamos casi todos, una gran descripción al inicio, de qué se trata, un texto alternativo para que las personas que no puedan leer puedan acceder a los contenidos de etiquetas, que los botones sean grandes y claros, que no tenga que hacer más de muchos clics para acceder a la información. Por ejemplo, si vamos a poner una carpeta y adentro otra carpeta y adentro otra carpeta, voy a hacer 1, 2, 3, 5 clics para acceder a una información, ya deja de ser accesible. Si vamos a diseñar una página web, sería ideal que la misma barra de navegación esté en todas las páginas, cosa de que el usuario haciendo un clic pueda volver a cualquier lugar donde estuvo navegando. El botón de contacto es importante que esté mirando la pantalla arriba a la derecha. Y esas páginas que tienen un audio, que son muy, muy interesantes, muy lindas, tengan en cuenta que a pesar de ser muy lindas, no son muy accesibles. Entonces, que el usuario cuando ingresa tenga la opción de desactivar el audio en pocos segundos. La accesibilidad dice 5 segundos máximo, pero que sea rápido donde el usuario pueda desconectar el audio. Si vamos a crear videos, o si los estudiantes también van a crear videos, es importante que trabajen el fondo, que trabajen los contrastes, los audios, las voces, los subtítulos. Los subtítulos también tienen algunas características de accesibilidad para que todos puedan verlos. Los subtítulos siempre van debajo, no más de 2 líneas. La diferencia entre un audio y una audiodescripción es que el audio dice lo mismo que la voz y que el subtítulo. La audiodescripción describe el escenario. Son como pequeños bocadillos que van indicando cosas que van sucediendo en el video y que no están explícitas. Si vamos a trabajar con descripción, esta es una forma de describir. Si yo tengo que, por ejemplo, estoy en Magallanes y tengo que ir a la universidad, podría escribirlo de esta forma. Ya vieron que a mí me perdieron en el sureste, ahí ya no sé dónde queda. Tenemos la segunda forma, que sería o imprimir o dibujar en una servilleta, con unas flechitas, cómo hacer para llegar a 18 de julio y 2 cuadras, después para la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde estén. Y aquí vamos a la primera actividad. Esta adivinanza tiene 2 grandes pabellones, pero sin habitaciones. Lectura fácil. La adivinanza tiene 2 grandes pabellones, pero sin habitaciones. La primera ayuda que les voy a decir, capaz que alguno la conoce,
se refiere a las revistas gráficas de Zona Lectura de Prolee. ¿Alguien se anima a decirme a qué se refiere? ¿El oído? El oído. Bien, no tuvo que decir que se refería al cuerpo humano. Súper, bien. Esto es, digamos, bastante accesible para los hablantes de español y de nuestra cultura, pero si yo hace poco aplicamos esta misma adivinanza a una comunidad venezolana, y nunca iban a saber de qué se trataba, porque pabellón es una comida en Venezuela. Y acá nosotros tenemos otras acepciones también de pabellón. Por ejemplo, los pabellones de una universidad o de un, ay, no me sale médico, de un sanatorio. Ahí está. Médico. El pabellón nacional, ¿no? Entonces, tiene muchas acepciones esta palabra pabellón. Nosotros lo hemos escuchado, pero no es una forma muy accesible de trabajar. Y acá va el primer contenido que vamos a trabajar, que lo voy a compartir en el chat. Dice: mi coche se había descompuesto en medio de la nada. Todo cuando me rodeaba era un extenso camino completamente domingo. ¿Quién iba a aventurarse por ese Sahara en un día de descanso? Solo yo. Lo voy a compartir en el chat, así los veo. Y los que se animen aplican fácil en algo bien simple antes de entrar a un contenido más de nuestra asignatura. A ver, ahí está en el chat. ¿Quién se anima a aplicar alguna directriz de las que vimos? ¿Qué cosas cambiarían? No, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Bueno, algo así como me parece, se me rompió el auto en una calle muy oscura. No había nadie para ayudar. Bien, genial. O sea, cambiaste coche por auto. Bien, porque coche tiene otras acepciones, como cochecito de bebé, yo qué sé, tiene otras acepciones. Bien. ¿Mm? Bien. Calle muy oscura. Jessica también dice, cambiaría ¿Por qué coche por oscura? auto en medio del ¿Por, por- campo. por qué oscura? Porque era de noche. Podría ser. También porque es como desolado, ¿no? Estaba todo como muy desolado. Me salió muy oscura no sé. ¿Viste? Ahí es exacto. Eso es lo que nos pasa. Primero, acá no dice que se oscura. Tampoco ese Sahara cambiar por deshabitado. Bien, me encanta que nadie haya dicho que estaba en el desierto, porque es lo primero que me dice cuando sí, estaba en el desierto. Pues no, desierto acá es, ¿qué cosa? Que no había nadie. Pero ¿está en un desierto? No, es sentido figurado, es como una metáfora figurada. Metáfora, exactamente, ¿no? La puntuación, las comas, bien, cambiarían todo eso. O sea que si cambiamos, por ejemplo, coche por auto descompuesto, Roto. roto, porque yo se lo hice leer a una persona adulta, sorda, y ya el descompuesto ya pensó, ya se hizo la idea de que estaba enferma la persona. Vomitó, me dijo. O sea, en la Pues palabra descompuesto hizo dice en una cambiar ruta poco transitada, en una... en una ruta no me bien, acuerdo. Se me averió el exacto. auto. Se me averió, bien, averió es una palabra un poco Sí. utilizada, o sea que me quedaría más con rompió. Y ahora yo les pregunto, se lo voy a leer de nuevo. Lo voy a leer de nuevo porque nos está faltando lo más importante, importantísimo de esto. Mi coche se había descompuesto en medio de la nada. Todo cuanto me rodeaba era un extenso camino completamente desierto. Y encima era domingo. ¿Quién iba a aventurarse en este Sahara en un día de descanso? Solo yo. Golpeé la... Acá hay algo que se llama sentido del texto,
que yo me enfoqué tanto en las directrices que perdí el sentido. Acá, lo que la persona que escribió este texto está enojado consigo mismo. Es un autorreproche que se está haciendo, hasta con signos de exclamación. ¿Mm? Entonces, podemos utilizar la lectura fácil, excelente. Vieron que todos se dieron cuenta de coche, auto, solitario, lugar solitario, pero nos enfocamos tanto en la estructura, que está bien, son los primeros pasos, pero nos olvidamos en realidad de lo más importante, que es el sentido. O sea, la persona que lo escribió está enojado. Es como cuando ustedes le van a contar una peripecia de un amigo y empiezan con las partes chiquitas para mirar al final lo que me pasó, ¿no? Entonces, toda esta estructura es muy importante mantenerla también, muy importante. Y ahora voy a compartir una actividad que tiene algo que ver con lo que con nuestra asignatura. La voy a leer y después la voy a pasar. La solidaridad es un valor personal que supone la capacidad que tienen los miembros que pertenecen a una comunidad de actuar como un todo. Esto se produce porque los miembros comparten intereses y necesidades entre sí, gracias a los lazos sociales que les unen. ¿Qué dices? ¿De qué trata? Es algo que todos hemos trabajado, ¿no? Digo, Y el habla amor. de un valor, que es la solidaridad. Y ahí cuando empezamos, o sea, es como que a mí por lo menos se me presenta algo tan difícil de poder adecuar algo que es un valor o algo que es como, si bien yo lo puedo llevar a ejemplos, pero es como tan intangible. Sí puedo decir, eh, no sé, es como que en esto que vos planteás es muy desafiante en el sentido que vivimos hablando a través de metáforas todo el tiempo. Y si vos el planteo que haces de que dejemos las metáforas y vayamos a un lenguaje más, no quiero decir como, pero como más llano, más directo, es un gran desafío. Nosotros estamos, ya Jorgelina, enseguida te doy la palabra. Nosotros trabajamos con texto fuente, eso no lo podemos dejar. Nosotros trabajamos con texto fuente, ¿tá? Trabajamos con normativa, con leyes, no podemos dejarlo. Pero sí podemos hacer en esto de que voy a presentar un material, no puedo presentar solamente, por ejemplo, ya sé que no se hace, pero en un caso extremo, una ley, un artículo, porque entonces estoy presentando una sola forma de representación. Y me estoy olvidando de que no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la información de la misma forma. ¿Mm? Entonces, es importante tener en cuenta. Yo voy a compartir el texto y si quisiera trabajar con este texto así tal cual está, y no sé si a ustedes se les ocurre una forma, pero yo creo que voy a precisar un mínimo 40 minutos para trabajar con todo esto. Porque hay una cantidad de conceptos en un párrafo. Sí, valores, comunidad. Jorgelina tenía la mano levantada, la bajó, me parece, sí. Por Sí, eso, no, sí. perdón, no, lo que yo iba a aportar con respecto a la frase es que se trata la solidaridad como un valor fundamental que nosotros tenemos dentro del apoyo mutuo de la comunidad. O sea, al compartir intereses y las necesidades a través de los lazos sociales. Lo que tratamos también de incorporar con los chiquilines cuando trabajamos, el tema del primer día de clase o los primeros días, cuando estamos sondeando los grupos, el tema de los valores, de que tengan empatía, de que se respeten, de que se escuchen, de que todas las opiniones son igual de necesarias y que todas están correctas. O sea, ¿Y qué son los después lazos desde lo sociales? conceptual ¿eh? ¿Qué son los ¿Perdón? lazos sociales? Imaginen Y que los lazos estamos, sociales, todos los chicos saben lo que son lazos sociales. no, Lazos. por eso.
Por eso los primeros días lo que se trata es una integración antes de entrar con la currícula de la materia en sí, pero en realidad intrínsecamente ya está la materia operando desde el primer momento que empezamos a trabajar con ellos, ¿no? El tema del respeto, el compañerismo, de que se escuchen. Claro, si vamos a trabajar en talleres, es una forma de empezar a trabajar con todo esto que tiene la sociedad. Saben que hace poquito estaba trabajando con este mismo texto con maestros y las maestras encontraron una forma increíble de trabajar los diferentes, se repartieron en grupos los diferentes contenidos y ¿saben cómo trabajaron los lazos sociales? El lazo, empezaron por el lazo de la amonia, está enlazado. Después se fueron dando, tomando de los brazos para quedar todos enlazados. Y a partir de ahí empezaron a trabajar con lo que era estar juntos, haciendo un círculo y todos juntos y todos colaborando. Y fueron haciendo una cantidad de ejemplos para conocer lo importante que era de verdad tener ese contacto social para poder llegar a determinados conceptos que son fundamentales y vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, en un nuevo grupo, ¿no? El respeto, la solidaridad, todo. Entonces, muchas veces mandamos este concepto como que es obvio que todo el mundo lo tiene que saber, y es un concepto enorme. Entonces, no es tan fácil trabajar con conceptos así con los estudiantes si no los trabajamos parte a parte o si no nos cercioramos de que todos acceden al texto, porque si no, lo que estamos haciendo con este tipo de textos que parecen estar muy claros es poner barreras. Estamos poniendo barreras y no todos los estudiantes van a poder acceder al mismo contenido, ¿no? Vivi, Sí. yo pensaba un poquito cuando voy a hacer las observaciones de aula y pensaba en la pizarra como recurso, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre le digo a los profes que están acá y hemos tenido la posibilidad del encuentro, es que la pizarra cuando está bien construida tiene que ser una pizarra que todas las personas puedan comprender. Primero el tema de ese día y cuáles fueron las categorías de análisis que el docente seleccionó y que priorizó en esa clase. Siempre les digo, si cualquier persona puede entender, la pizarra está bien realizada. Si no, hay algo que no estamos haciendo bien. Saturar la pizarra por ejemplo, de escritura, ¿no? Vemos cuando estamos en el aula, analizamos a ver cómo es esa pizarra. Y también cuando trabajan algunos conceptos, nosotros tenemos una disciplina que es muy abstracta, que hay que hacer una muy buena transposición didáctica para que los chicos comprendan. Entonces, cuando veo un concepto, le digo, profe, pero ese concepto hay que desarmarlo, porque no hay que dar por obvio ninguna de esas palabras que aparecen ahí, porque al fin lo que hacen es que el chico o la chica no comprenda, en realidad el estudiante no comprenda a qué hacía referencia ese concepto. Entonces, me parece que lo que estás diciendo es fundamental y va de la mano, como decías al comienzo, lo que nosotros venimos trabajando es la inspección y que lo hacemos en territorio con los profes, que por eso digo, más de uno que está acá, que hemos tenido la posibilidad de encuentro, hemos hablado de esos temas. Así que espectacular esto que estás aportando y que podamos pensar juntos, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Juntos salimos de todas, juntos podemos pensar mejores estrategias. Eso es fundamental. Disculpa. No, al contrario, gracias. Sí, eso de desarmar me encantó, es verdad, a veces tenemos que desarmar todo un concepto, ir palabra a palabra. Yo creo que la forma más simple de empezar a trabajar con la lectura fácil, que vieron que de fácil no tiene nada, es justamente ir desarmando parte a parte para que, para que sea súper claro. Hoy estábamos trabajando con una compañera muy, muy querida que se llama Rosana Sosa, que es profesora de literatura, y con una profesora de filosofía. Entonces, claro, la profesora de filosofía ponía unos conceptos, eran súper lindos, o sea, eran re lindos, llenos de metáforas, y Rosana le decía, no, porque esta palabra, ¿qué significa? Y sí, para la profesora de filosofía es clarísimo lo que significaba, pero para Rosana y para mí, no, yo mira, ni siquiera estoy hablando de lectura fácil. Yo, con toda que soy hablante nativa del español, tampoco lo entiendo. Entonces, imaginen cuando estos conceptos llegan a un estudiante, es imposible. Muchas veces nosotros
o sacamos información de internet que está clara, porque es clara, pero es clara para nosotros. Entonces, cada concepto que damos nos tenemos que cerciorar de que las palabras que usamos son las correctas, ¿no? Teniendo en cuenta todo nuestro bagaje, ¿no?, que tenemos. Imaginen que este material va a estudiantes que probablemente no tengan toda la información con la cual nosotros contamos. Yo siempre pongo un ejemplo de que quizás algunos de ustedes ya me han escuchado, que cuando digo que estaba hablando en un tercer año del Estado, y en determinado momento digo, sí, porque por ejemplo, la luz, cuando pagamos la luz, y me dice, no, la luz no se paga. Yo digo, sí, se paga. Me dice, no, todo un tercer año diciéndome que la luz de sordos, ¿no?, de chicos sordos, de que la luz se paga. Y mi cabeza oyente, yo siempre digo, yo pensé, dije, están todos colgados, nadie paga la luz acá. Pero no es que no pagan la luz, ellos en su casa prenden el botón de la luz y anda, no la van a comprar en ningún lugar. Lo mismo con el agua. Entonces, para todos estos chicos, la luz no se paga. Imagínense este concepto que es básico, que de los niños chiquitos que le decimos pagar la luz que sale cara, ¿no? Imagínense si estos conceptos que son tan básicos, hay estudiantes que no los tienen, ¿cómo será con una cantidad de conceptos abstractos que tenemos que trabajar y que los tenemos que trabajar? Entonces, a veces es preferible que el estudiante se vaya con una idea o con un concepto claro de la clase, a que se vaya diciendo, no sé lo que hablaron, no entendí nada. Por supuesto que hay estudiantes que van a trabajar en un nivel, que van a trabajar con el texto fuente y lo van a entender y lo van a explicar a otros estudiantes, pero hay estudiantes que van a utilizar la lectura fácil quizás como una rampa, como un escaloncito para poder acceder despacito a otra información que otro estudiante llegó mucho más rápido. O puede haber estudiantes que solo se van a quedar con la lectura fácil. Pero es preferible que se queden con estos conceptos que nosotros armamos en un lenguaje sencillo y ampliado para que todos puedan acceder, a que se vayan de clase sin saber, sin conocer ninguno de los contenidos que trabajamos, ¿no? Y esto no tiene que ver, cerrando ya este taller y abrimos para preguntas, no tiene que ver con un estudiante que tenga o no tenga discapacidad. Vieron que en ningún momento hablé de educación inclusiva con discapacidad. Simplemente porque no todas las personas somos iguales. Y aunque le pongamos una etiqueta, no todas las personas que tienen Asperger son iguales, o todas las personas que tienen síndrome de Down son iguales. Entonces, cuando como docentes nos bloqueamos, porque nos pasa cuando tenemos un estudiante así, o varios, tenemos que pensar que todos somos distintos. Y en vez de pensar en todas las características que tienen, o todas las características que creemos que tienen, tenemos que tratar de conocerlos igual que conocemos a todos los estudiantes. Y de esa forma vamos a entender, bueno, le gusta tal cosa, prefiere tal otra, igual que conocemos a todos los estudiantes. Que es mucho mejor partir de ese lugar que partir de una etiqueta como empezó la charla, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿Nadie se anima? Yo voy a hablar un poquito. No, lo que Están tímidos. todo el taller. Ustedes comprenderán porque es imposible abarcar los dos temas en una sola instancia. Pero yo me quedo con eso que las palabras construyen y construyen también nuestras prácticas. Porque si yo pienso al estudiante de determinadas características y desde ahí algo que lo imposibilita, estoy también vulnerando su derecho a la educación. Bueno, entonces, como tiene determinadas características, hay algo de eso que no va a poder aprender, o que no va a poder adquirir, o que yo no voy a poder trabajarlo de determinada manera. Es como se decía Vivi, bueno, que la regla general es pensar desde la diversidad. Como dice Vivi, bueno, capaz que hay un estudiante que es muy bueno en determinada cosa, pero bueno, esa lectura fácil también le ayuda a entender de repente un tema que lo entendió desde otro lugar, pero que eso también le suma a su proceso de aprendizaje. O sea que todo lo que se ofrece ahí en el aula, no estemos pensando, bueno, entonces para cada uno voy a hacer algo distinto, no, puedo pensar unos contenidos determinados a trabajar
Bueno, cómo eso yo lo puedo abordar desde diferentes lugares para que eso sea accesible. Porque en realidad lo que se trata es eso, ¿no? De derribar las barreras cognitivas, que las podemos pensar solamente desde el aula hasta el momento que nos bajamos y entramos al centro educativo. ¿Qué hay ahí de eso que nos rodea? ¿Qué tan accesible es hasta el lugar, el salón? Y después vamos, ¿no? Como los más finos, bueno, cómo yo abordo determinados contenidos, cómo los propongo, cómo los evalúo. Este, por ahí, pero eso sí, de las palabras, que otra vez lo decía Clara en el encuentro que tuvimos el sábado, las palabras construyen, nos construyen, a veces nos potencian y muchas veces nos limitan. O sea, no pensemos en nuestros recorridos, no sé, personales, cuántos docentes quizás nos limitaron en sus comentarios, ¿no? O nosotros cuántas veces limitamos a nuestros estudiantes en determinados comentarios que hacemos. Y cuántos otros, en sus palabras, hicieron que uno tenga esta confianza de lo que podía llegar a ser. Entonces está, ¿no? Como el valor de la palabra en eso, ¿no? En el acto educativo. Sí, hay un canal de YouTube que me lo conocí por medio de una compañera de trabajo del portal también que se llama Marilyn, que se llama Te lo resumo así nomás, ¿no? Y no es porque no quiero hablar del contenido, sino del concepto. En Te lo resumo así nomás, ustedes entran y en pocas palabras les cuenta, por ejemplo, la última temporada de una serie o algún concepto que ustedes quieran trabajar. Y cuando yo lo conocí hace varios años, una de mis primeras actividades, bueno, yo quiero que de la forma que ustedes quieran, no así nomás, ¿no? Pero de la forma que ustedes quieran, me cuenten qué pasó en las últimas elecciones, ¿no? ¿Cómo de la forma? Como ustedes quieran, puede ser, como quieran, o sea, yo te puedo decir desde reportajes, presentaciones, videos, postas, es impresionante la forma que presentaron los contenidos. Y ahora llegó, bueno, para presentar estos contenidos que hicieron, tienen que haber sabido exactamente qué pasó en las últimas elecciones, porque si no, es imposible. Entonces, este, cada uno lo presentó de la forma que quería. Una chica lo presentó con 3 dibujos a mano, que yo no podía creer todo lo que decían esos dibujos, nada de Hola. texto. Sí, Daniela. No No, sé si creo que se le prendió. sí. Por eso, a veces es eso de dejar de permitirle a los estudiantes mostrar lo que saben de la forma en que se sientan más cómodos, de verdad, seguro que nos sorprendemos. Yo sé que como docentes a veces es más fácil decir, una carilla Arial tanto, de margen tanto, pero es más fácil corregir algo que no, o sea, dentro de un estándar que uno conoce. Pero la verdad que todo lo que se aprende cuando uno les permite expresar lo que saben de la forma que se sienten cómodos, es increíble, la verdad. Creo que todos nos enriquecemos de esa forma. Vivi, pensábamos en la actividad que hicimos el otro día sobre planificación y que vamos a volver a repetir el sábado próximo. Cuando estamos hablando de EVI, de las metas de aprendizaje, en realidad, que no es construir una meta para cada estudiante porque vemos que necesita, no, las metas tienen que ser metas abarcativas y tal vez nos proponemos una meta que el estudiante tiene como proceso cognitivo promover. Y tal vez el estudiante no logre realmente a ese proceso cognitivo promover, va a ir a los procesos cognitivos anteriores y es tan válido como el que logra promover. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que pensar la diversidad en el aula, que no todos aprenden de la misma forma, no todos aprenden en el mismo momento. Y bueno, nosotros tenemos que ver como docente cuál es el pienso que le ponemos, desde cómo pensamos nuestros cursos hasta cómo diseñamos las actividades, ¿no? Eso es fundamental, que lo estuvimos conversando el sábado y la verdad digo que hay como una apertura bien interesante desde el colectivo docente por pensar desde otro lugar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, profes, si no hay más preguntas, entonces les agradecemos muchísimo la participación, la escucha, y bueno, los que quieran nos encontramos y puedan, nos encontramos el sábado
en otra de las jornadas que estamos compartiendo. Y después vamos a presentar un webinar que lo vamos a presentar después con la fecha, que vamos a seguir, ¿verdad, Nati? Con la temática que habíamos pensado, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte agradecerle, agradecer a la cátedra, a Natalia, a Viviana y bueno, y a ustedes que se prestan en este momento para poder estar con nosotros y pensar juntos de alguna manera cómo enriquecer nuestras prácticas y pensar en nuestros estudiantes, que al fin y al cabo es la razón por la cual estamos ahí. Así que de mi parte muchas gracias y feliz de verlos acá en esta instancia, porque veo que hay profes de todos lados. Sí, muchas Y gracias por... obviamente a la cátedra por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes, bueno, a Claudia, que también está conectada, la inspectora Claudia Piñeiro. Ah, Claudia Piñeiro, a ver, que nos hable Claudia Piñeiro, porque ella está como muy escondidita ahí. Creo que, no sé si Ella estará con estaba posibilidades de viajando. comunicarse, porque creo que estaba en un ómnibus, ¿no? O algo así, Sí, no sé. bueno, yo les mando un saludo en nombre de Claudia, Estaba que en ella estaba viaje, tal vez, viajando. pero estuvo participando de toda la jornada, sin duda. Ah, genial. Estaba viajando Este, de Rivera a Tacuarembó, así que ella estuvo con nosotros acá. Bueno, tratamos de alguna manera de pensar en equipo y bueno, así que la profe, la inspectora también estaba, Claudia. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que para nosotros, como siempre, un placer recibirlos. Como siempre decimos, si es la primera vez, que no sea la última. Bueno, para Viviana, bueno, Clara, vos ya has estado acá también en otra actividad, pero para Viviana y para Natalia no es la primera vez. Quizás para muchos de los colegas sí. Y bueno, este es un año, ha sido un año muy intenso para la cátedra, con una agenda muy, muy apretada, por suerte, pero bueno, empecemos a coordinar temprano y que los profes de Derecho, Sociología nos habiten en el 2024. Un placer. Ah, de eso no te quede dudas. Bueno, buenísimo. Siempre bienvenidos, virtual y presencialmente. Gracias, Beatriz. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao.